William Shakespeare. Se piensa que nació el 23 de abril de 1564 en la modesta ciudad mediterránea de Stratford-on-Avon, que es ahora un museo shakespeariano. Tercero de 8 hermanos, fue el primer hijo varón de un comerciante y de Mary Arden, hija a su vez de un terrateniente católico. Estudió en la escuela de su localidad y, como primogénito varón, estaba destinado a suceder a su padre en los negocios, que fue concejal, traficaba en guantes, en cuero, en madera y en trigo. El poeta habría cursado durante unos 6 años grammar school o escuela primaria, cuya materia básica era el latín. Aunque tuvo que ponerse a trabajar como aprendiz de carnicero por la difícil situación económica que atravesaba su padre. En 1582 contrae matrimonio con Anne Hathaway, hija de un granjero, con la que tuvo una hija, Susana, en 1583, y 2 mellizos, un niño, que murió a los 11 años de edad, y una niña en 1585. Al parecer, hubo de abandonar Stratford ya que le sorprendieron cazando furtivamente en las propiedades del juez de paz de la ciudad. Se cree que llegó a Londres hacia 1588 y, 4 años más adelante, ya había logrado un notable éxito como dramaturgo y actor teatral. Tuvo el mecenazgo de Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton. La publicación de 2 poemas eróticos según la moda de la época, Venus y Adonis, 1593, y La violación de Lucrecia, 1594, y de sus sonetos, editados en 1609, le dieron la reputación de brillante poeta. La reputación de Shakespeare se basa, sobre todo, en las 38 obras teatrales de las que se tienen indicios de su participación, aunque sus contemporáneos de mayor nivel cultural las rechazaron, por considerarlas, como el resto del teatro, tan solo un vulgar entretenimiento. Shakespeare en Londres compartió los beneficios de la compañía teatral en la que actuaba, la Chamberlain's Men, más tarde llamada King's Men, y de los 2 teatros que ésta poseía, The Globe y Blackfriars. Sus obras fueron representadas en la corte de la reina Isabel y del rey Jacobo I. En 1610, William Shakespeare retornó a su pueblo natal. Había cumplido uno de sus muchos propósitos, lograr una fortuna. Las metáforas de carácter legal, "Went to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past", abundan curiosamente en su obra. Hasta la fecha de su muerte, Shakespeare se dedicó a litigios con los vecinos. No se le ocurrió entregar a la imprenta su vasta obra dispersa. De Quincey conjetura que para Shakespeare, la representación teatral era la verdadera publicidad, no la impresión de un texto. Poco antes de morir había hecho su testamento. Se habla de muebles y de inmuebles, pero no se menciona un solo libro. Murió el 23 de abril de 1616, acaso el mismo día de su cumpleaños. Por esta fecha murió Cervantes en Madrid. Sin duda, ninguno de los dos oyó hablar del otro. Sus primeras obras fueron 4 dramas que tenían como trasfondo los enfrentamientos civiles en la Inglaterra del siglo XV, un estilo muy popular en la época. En cuanto a estilo y estructura, contienen numerosas referencias al teatro medieval y otras a las obras de los primeros dramaturgos isabelinos, en especial Christopher Marlowe, a través de los cuales conoció las obras del dramaturgo clásico latino Séneca. Esta influencia, que se manifiesta en sus numerosas escenas sangrientas y en su lenguaje colorista y redundante, especialmente perceptible en Tito Andrónico, hacia 1594, una tragedia poblada de justas venganzas, que posee una puesta en escena muy detallista. En este primer periodo escribió numerosas comedias, entre las cuales cabe resaltar la Comedia de las Equivocaciones, hacia 1592, una divertida farsa que, imitando el estilo de la comedia clásica latina, basa su interés en los errores de identidad que provocan 2 parejas de gemelos y los equívocos que se producen respecto al amor y a la guerra. El carácter de farsa ya no resulta tan evidente en La Doma de la Bravía, hacia 1593, una comedia de caracteres. Por otro lado, Los 2 hidalgos de Verona, hacia 1594, basa su atractivo en el uso del amor idílico, mientras que Trabajos de amor perdidos, hacia 1594, satiriza los amores de sus personajes masculinos, así como su entrega a los estudios con el fin de no caer en las redes del amor. El modo en que están construidos sus diálogos ridiculiza el estilo artificial y redundante del novelista y dramaturgo John Lyly, las convenciones cortesanas de la época y, quizá, también las discusiones científicas de Walter Raleigh y sus seguidores. Entre las primeras cabe destacar Ricardo II, hacia 1595, Enrique IV, primera y segunda parte, hacia 1597, y Enrique V, hacia 1598, que cubren un periodo de tiempo inmediatamente anterior al de su Enrique VI. La primera es un estudio alrededor de la figura de un débil, sensible y teatral, aunque agradable rey que pierde su reino en manos del que sería Enrique IV.
En las dos partes de Enrique IV, este reconoce sus culpas y expresa sus temores sobre su hijo, que le sucederá con el nombre de Enrique V, temores que se demuestran infundados porque este demuestra una gran responsabilidad y sentido moral sobre sus deberes como monarca. En una magistral alternancia de escenas serias y cómicas, el obeso caballero Falstaff y el rebelde Hotspur ponen de manifiesto los dos extremos entre los que el príncipe encontrará el equilibrio. La introducción, en distintas proporciones, de elementos trágicos y cómicos para expresar amplios espectros de caracteres se convertiría en uno de los recursos favoritos del autor inglés. Entre las comedias de este periodo sobresale Sueño de una noche de verano, hacia 1595, una obra plagada de fantasía en la que se entremezclan varios hilos argumentales centrados respectivamente en dos parejas de nobles amantes, en un grupo de despreocupados cómicos y en una serie de personajes pertenecientes al reino de las hadas, entre los que se encuentran Puck, el rey Oberón y la reina Titania. En El Mercader de Venecia, hacia 1596, por otro lado, se puede encontrar otra sutil evocación de atmósferas exóticas similar a la de la obra anterior. En ella aparecen retratadas las cualidades renacentistas de la amistad viril y el amor platónico que se oponen a la amarga falta de humanidad de un usurero llamado Sylock, cuyas desdichas terminan despertando la comprensión y la simpatía del público. Sin embargo, las comedias de madurez como Gustéis, hacia 1600, y Noche de Epifanía, hacia 1600, se caracterizan por su lirismo, su ambigüedad y por el atractivo de sus bellas, encantadoras e inteligentes heroínas. En Como Gustéis, Shakespeare describe el contraste entre las refinadas costumbres de la corte isabelina y las de las áreas rurales del país de un modo rico y variado, aunque no excesivo, y construyó una compleja trama argumental basada en las relaciones entre la realidad y la ficción y entre los distintos personajes, trama que utilizó para comentar las distintas debilidades del género humano. Otra de las comedias de este segundo periodo, Las Alegres Casadas de Windsor, hacia 1599, es una farsa sobre la vida de la clase media en la cual reaparece el personaje de Falstaff como víctima cómica. Por un lado, Romeo y Julieta, hacia 1595, muy famosa por su poético tratamiento de los éxtasis amorosos juveniles, pone en escena el trágico destino de dos amantes, forjado por la enemistad de sus familias y por lo temperamental de sus propios caracteres. Por el otro, Julio César, hacia 1599, es una tragedia sobre la rivalidad política, muy intensa, aunque en menor medida que las tragedias posteriores. Hamlet, hacia 1601, su obra más universal, va más allá de las otras tragedias centradas en la venganza, pues retrata de un modo escalofriante la mezcla de gloria y sordidez que caracteriza la naturaleza humana. Hamlet siente que vive en un mundo de engaños y corrupción, sentimiento que le viene confirmado por el asesinato de su padre y la sensualidad desenfrenada de su madre. Estas revelaciones le conducen a un estado en el que los momentos de angustia e indecisión se atropellan con frenéticas actuaciones, situación cuyas profundas razones continúan hoy siendo motivo de distintas interpretaciones. Otelo, el Moro de Venecia, hacia 1604, retrata el surgir y el expandirse de unos injustificados celos en el corazón del protagonista, un moro que es el general del ejército veneciano. El supuesto motivo de sus celos, su inocente esposa Desdémona, es utilizada por Iago, el lugarteniente de su marido, para destruir su carrera militar llevándole al borde de la locura. El Rey Lear, hacia 1605, concebido en un tono más épico, describe las consecuencias de la irresponsabilidad y los errores de juicio de Lear, dominador de la antigua Bretaña, y de su consejero, el duque de Gloucester. El trágico final llega como resultado de entregar el poder al hijo malvado y no al bondadoso. Como contrapunto, la hija, Cordelia, pone de manifiesto un amor capaz de redimir el mal por el bien, pero ella muere en un final sobrecogedor. La idea de que el mal se destruya a sí mismo, sin embargo, se ve reforzada por el funesto destino de las hermanas de Cordelia y del oportunista hijo del duque de Gloucester. Antonio y Cleopatra, hacia 1606, otra de las grandes tragedias, se centra en otro tipo de amor, la pasión del general romano Marco Antonio por Cleopatra, reina de Egipto, glorificada por algunos de los versos más sensuales de toda la producción shakespeariana. Macbeth, hacia 1606, en cambio, describe el proceso de un hombre esencialmente bueno que, influido por otros y debido también a un defecto de su propia naturaleza, sucumbe a la ambición y llega hasta el asesinato. A lo largo de la obra, Macbeth, por obtener y, más tarde, retener el trono de Escocia, va perdiendo su humanidad hasta llegar al punto de cometer todo tipo de imperdonables actos. Así, Troilo y Créssida, hacia 1602, la más efectista de sus obras, pone de manifiesto, de un modo muy clarificador, el abismo que extiende entre lo ideal y lo real, tanto en el terreno político como individual, mientras que en Coriolano, hacia 1608, otra tragedia ambientada en la antigüedad,
El legendario héroe romano Cayo Marcio Coriolano aparece como un personaje incapaz de seducir a las masas o de dominarlas por la fuerza. La tragicomedia romántica Pericles, príncipe de Tiro, hacia 1608, retrata a un personaje abatido por la pérdida de su esposa y por la persecución de su hija. La Tempestad, hacia 1611, una tragicomedia a través de cuyo desenlace se pueden comprender los beneficiosos efectos de la alianza entre la sabiduría y el poder. En esta obra, Próspero, duque de Milán, expulsado de su reino por su hermano y condenado al exilio en una lejana isla, utiliza sus poderes mágicos para confundir al usurpador de su ducado y crear una relación de amor entre su propia hija, Miranda, y el hijo del rey de Nápoles, cómplice del golpe de estado. Dos nobles caballeros, hacia 1613 y publicada en 1634, la historia de dos jóvenes caballeros enamorados de una dama, atribuidas a Shakespeare, parecen ser más bien fruto de su colaboración con John Fletcher. Immanuel Kant, en adelante K, nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, ciudad de la Prusia Oriental que en 1946 pasó a depender de Rusia con el nombre de Kaliningrado. Después de estudiar durante 7 años en una escuela local, K empezó a estudiar teología en la Universidad de Königsberg, pero pronto abandonó esta disciplina en favor de la filosofía, las matemáticas y la física, atraído de forma especial por la obra de Isaac Newton. Para ganarse la vida, trabajó como preceptor de hijos de aristócratas y potentados en los alrededores de Königsberg. Al mismo tiempo, profundizaba en sus estudios de filosofía, consiguiendo el doctorado el año 1755. Con este título pudo ejercer como profesor no titular en la universidad, hasta que en 1770 fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Lógica y Metafísica, puesto que ocuparía hasta su muerte en 1804. Durante más de 40 años, K se dedicó a la actividad docente, a la investigación filosófica y a la redacción de sus obras, que marcaron un hito muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. No solo enseñó lógica y metafísica, sino también otras materias, como matemáticas, física, geografía, teología natural, ética y derecho. El pensamiento de K está expuesto en una serie de obras, entre las que destacan las siguientes: Crítica de la razón pura, 1781. Idea de una historia universal en clave cosmopolita, 1784. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785. Crítica de la razón práctica, 1788. Crítica del juicio, 1790. La religión dentro de los límites de la mera razón, 1793. Sobre la paz perpetua. Un esbozo filosófico, 1795. La metafísica de las costumbres, 1797. Su doctrina es imprescindible señalar que la doctrina de K se divide en dos partes según sus obras más importantes: Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica. Estas dos expresiones no se refieren a dos razones distintas, sino a dos usos de una misma razón: el uso teórico o puro y el uso práctico o moral. Un juicio es una proposición en la que se predica algo de alguien, es decir, en la que se afirma o niega algo de alguien. Lo que se afirma o niega es el predicado y del que se afirma o se niega es el sujeto. Clases. Los juicios se dividen en dos grupos: los que se refieren a si el concepto del sujeto contiene o no al concepto del predicado, analítico y sintético, y los que se basan en si la verdad del juicio es conocida antes o después de la experiencia, a priori y a posteriori. Características de toda ciencia. Para que toda ciencia sea posible debe cumplir 3 características esenciales: universalidad. La verdad de un juicio no admite excepción. Es propia de los juicios, a priori. Necesidad. La verdad de un juicio es obligatoriamente necesaria. Es propia de los juicios, a priori. Progresividad. Mediante la ciencia ampliamos nuestro conocimiento. Es propia de los juicios sintéticos. ¿Cómo es posible la matemática como ciencia? Si es posible como ciencia porque en ella se dan juicios sintéticos a priori, es decir, se da en ella universalidad, necesidad y progresividad. La universalidad y necesidad vienen a las matemáticas como formas, a priori, de espacio y tiempo, y la progresividad le viene dado por la sensación o materia. Espacio y tiempo son las formas, a priori, de la sensibilidad externa e interna respectivamente. Son las formas donde introducimos nuestras percepciones. La razón fundamento de la moral. Como ser natural, el hombre está condicionado y su naturaleza, apetitos, deseos, afecciones. Como ser racional, la razón debe determinar la conducta del ser humano y dominar los deseos y apetencias. La razón debe guiar al hombre y por consiguiente debe ser la fuente y el sujeto de la ley moral. Contexto histórico-político. K vive dentro del Estado de Prusia.
En este país cuando nace K está reinando Federico Guillermo I, que reinará hasta 1740, a este le sucede Federico II, el Grande, es ilustrado, tolerante y admirado por K. Contexto sociocultural. Marco social. El siglo XVIII es el siglo de la Revolución Industrial. Esta provoca importantes cambios como el crecimiento de la población, la utilización de nuevas materias primas, el auge del comercio, el inicio de la colonización para lograr nuevos campos de comercio y la aparición de una nueva clase social, el proletariado. El aspecto religioso va a estar marcado por las críticas a la Iglesia Católica en Francia y por la aparición del deísmo en Inglaterra, corriente que cree en unos dioses supremos pero sin revelación ni culto externo. Económicamente hay prosperidad debido a la revolución industrial y el colonialismo. Aspectos como la invención de la máquina de tejer y la introducción de nuevas técnicas agrícolas influye en esta prosperidad. En 1776 Adam Smith escribe La riqueza de las naciones. En el ámbito científico internacional existe un gran desarrollo, destacan personajes como Newton, Carlos Linneo, Suecia, o Jorge Luis Conde de Buffon, Francia. En el campo literario florecen ilustrados franceses como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, D'Alembert y Diderot. En Alemania destacan los iniciadores del romanticismo Goethe y Lessing. E Inglaterra también destaca el romanticismo de Defoe, Swift y Young. En España destacan personajes como Cadalso, prosa, Ramón de la Cruz, Moratín, teatro, Menéndez Valdés, poesía, y Samaniego con sus fábulas. En las artes plásticas prevalece el neoclasicismo con figuras como Chardin y Guardi y la figura sobresaliente de Goya, que es el precursor del romanticismo pictórico. Otro aspecto a señalar es la creación de las academias reales en múltiples ciudades europeas. En la música destacan Bach, Mozart y Beethoven. Contexto filosófico. Domina la filosofía racionalista. En Alemania, Leibniz y Baumgarten son seguidores de Wolff. K considera a Wolff el filósofo más importante de todos los dogmáticos. Racionalismo. K es racionalista en su periodo precrítico. De Wolff hereda la concepción de la metafísica como ciencia a priori, independiente de la experiencia, empirismo, pero rechaza de él su dogmatismo. Edad antigua. Sócrates. Algunos autores le consideran el iniciador del conocimiento racional a priori. Platón afirma que el alma es inmortal y Dios existe. Dos clases de conocimiento, sensible e intelectual. Sócrates y Platón exigen dos condiciones para la auténtica ciencia, universalidad y necesariedad. Aristóteles, hilemorfismo, materia y forma. Afirma que nuestro conocimiento comienza por los sentidos. Tres actos de la mente, simple aprehensión o concepto, juicio y racionamiento. Habla de categorías. Entiende por categorías los géneros supremos del ser o los modos del ser a los que nuestra mente ha de adaptarse. Edad media. Filosofía tradicional cristiana, S. Agustín, S. Anselmo, Santo Tomás, defienden la inmortalidad del alma, la existencia de Dios y la libertad humana, pero en la filos. Trad. La moral deriva de la existencia de Dios. Afirma estas ideas en sus postulados, pero para Kant la existencia de Dios deriva de la moral. S. Anselmo habla sobre un argumento que demuestra la existencia de Dios. Kant da el nombre deontológico a este argumento. Santo Tomás de Aquino habla de dos expresiones, a priori y a posteriori. Rechaza el argumento ontológico de S. Anselmo. Habla de juicios, a priori y a posteriori. También considera falso este argumento. Edad moderna. La ciencia se expresa a través de juicios. Instaura un nuevo método, que es considerado revolucionario en el orden cognitivo del conocimiento, habla de juicios. Utiliza este método. Ilustración. K es heredero de la Ilustración alemana, por tanto defiende el uso de la razón de una forma autónoma. Conciben la naturaleza como algo que funciona racionalmente. Otro aspecto a destacar es el de que la verdad nadie la posee en su totalidad. La nueva ciencia físico-matemática de Newton se basa en la experiencia y formula leyes matemáticas con valor universal y necesario que solo la razón puede justificar. Estas características según K son dos de las necesarias para la ciencia. Ese asunto de estudio puede dar en todos nosotros un mundo que considere hacer resaltar los derechos de la humanidad. Miguel de Cervantes. Poeta, novelista y dramaturgo español, considerado como el más grande escritor español de todos los tiempos y uno de los mejores escritores universales. Su obra más conocida, La historia del Quijote de la Mancha, ha trascendido todas las fronteras y todas las culturas. Fue bautizado el 9 de octubre de 1547, el tercero de 5 hijos. 1559 inicia su carrera como escritor con su maestro Juan de López en Relación Oficial.
En 1571 se alistó en el ejército junto con su hermano Rodrigo. En la batalla de Lepanto pierde el uso de la mano izquierda, de ahí el sobrenombre el Manco de Lepanto. Regresa a España, es llevado a Argel como esclavo 5 años, en 1580 es rescatado, 1584 nace su hija Isabel, se casa con Catalina de Salazar, 1585 sale la primera parte de la Galatea, 1590 intenta conseguir un oficio en el Nuevo Mundo. 1604 sale el Quijote a las prensas madrileñas. En 1609 se afilia a la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento. En julio de 1613, lo admiten como novicio de la Orden Tercera de San Francisco. 1615 sale a la venta Las 8 Comedias, y en noviembre la segunda parte del Quijote. Última obra terminada, Persiles. Muere en 23 de abril de 1616. Miguel de Cervantes cultivó los 3 grandes géneros literarios, poesía, teatro y novela, con el mismo empeño, aunque con resultados bien distintos. La historia literaria ha respetado siempre la evaluación adelantada por sus contemporáneos. Fue menospreciado como poeta, cuestionado como dramaturgo y admirado como novelista. René Descartes. 1596 a 1650, filósofo, científico y matemático francés, considerado el fundador de la filosofía moderna. Considerado el primer filósofo moderno, René Descartes utilizó la ciencia y las matemáticas para explicar y pronosticar acontecimientos en el mundo físico. Su famosa frase, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, fue el punto de partida que le llevó a investigar las bases del conocimiento. Descartes desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas para ecuaciones gráficas y figuras geométricas. Los mapas modernos utilizan todavía un sistema de cuadrícula que puede ser trazado volviendo a las técnicas gráficas cartesianas. Nacido el 31 de marzo de 1596 en La Haye, era hijo de un miembro de la baja nobleza y pertenecía a una familia que había dado algunos hombres doctos. Cuando tenía 8 años de edad fue enviado al colegio jesuítico de La Flèche, donde permaneció 10 años. Junto a las disciplinas clásicas tradicionales, también aprendió matemáticas y las principales doctrinas del escolasticismo, tendentes a orientar la razón humana hacia la comprensión de la doctrina cristiana. Tras concluir su periodo de formación primaria en dicho centro, cursó estudios de Derecho en la Universidad de Poitiers, donde se licenció en 1616. Obras. Fue quizá durante los primeros años que pasó en Holanda cuando escribió su primera obra importante, Ensayos filosóficos, publicada en 1637 y que estaba integrada por 3 ensayos, Dióptrica, Geometría y Meteoros, a los que servía de prefacio el que luego sería su escrito más famoso, Discurso del método, en el que exponía sus especulaciones filosóficas. Esta fue seguida de otras obras, entre ellas Meditaciones metafísicas, 1641, y Los principios de la filosofía, 1644. Sus últimos escritos estuvieron dedicados a Isabel Estuardo, reina de Bohemia que vivía en las Provincias Unidas y con quien Descartes había entablado una profunda amistad. Los rigores del invierno le provocaron una neumonía, a consecuencia de la cual falleció, en la capital sueca, el 11 de febrero de 1650. Filosofía. Descartes trató de aplicar a la filosofía los procedimientos racionales inductivos de la ciencia y, más concretamente, de las matemáticas. Antes de configurar su método, la filosofía había estado dominada por el escolástico, que se basaba por completo en comparar y contrastar las opiniones de autoridades reconocidas. Rechazando este sistema, Descartes estableció, en nuestra búsqueda del camino directo a la verdad, no deberíamos ocuparnos de objetos de los que no podamos lograr una certidumbre similar a las de las demostraciones de la aritmética y la geometría. Por esta razón determinó no creer ninguna verdad hasta haber establecido las razones para creerla. Comenzó sus investigaciones a partir de un único conocimiento seguro, cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Ciencia. Su filosofía, denominada en ocasiones cartesianismo, le llevó a elaborar explicaciones complejas y erróneas de diversos fenómenos físicos. Estas, sin embargo, tuvieron el valor de sustituir los vagos conceptos espirituales de la mayoría de los autores clásicos por un sistema de interpretaciones mecánicas de los fenómenos físicos. Tuvo que renunciar a su primera concepción de un sistema de planetas que rotaban en torno al Sol, próxima a la teoría de Copérnico sobre el universo, cuando fue considerada herética por la Iglesia Católica. En su lugar, ideó la doctrina de los vórtices o torbellinos de materia etérea, en la que el espacio estaba pleno de materia, en diversos estados, girando alrededor del Sol. En el campo de la fisiología, sostuvo que parte de la sangre era un fluido misterioso que él llamó espíritu animal. Creía que éste entraba en contacto con la sustancia pensante en el cerebro y fluía a lo largo de los canales de los nervios para animar los músculos y otras partes del cuerpo.
Sus estudios sobre óptica culminaron con el descubrimiento de la ley fundamental de la reflexión: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La publicación de su citado ensayo sobre óptica supuso la primera exposición de este principio. Además, el hecho de que Descartes tratara la luz como un tipo de fuerza en un medio sólido preparó el terreno para la teoría ondulatoria de la luz. Matemáticas. Su contribución más notable a las matemáticas fue la sistematización de la geometría analítica. Fue el primer matemático que intentó clasificar las curvas conforme al tipo de ecuaciones que las producen y contribuyó también a la elaboración de la teoría de las ecuaciones. Fue el responsable de la utilización de las últimas letras del alfabeto para designar las cantidades desconocidas y las primeras letras para las conocidas. También inventó el método de los exponentes, como en x2, para indicar las potencias de los números. Además, formuló la regla, conocida como ley cartesiana de los signos, para descifrar el número de raíces negativas y positivas de cualquier ecuación algebraica.